Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es coeficientes indeterminados. Ya vamos a ver por qué se llama coeficiente indeterminado. Este método sirve para resolver ecuaciones diferenciales no lineales o no homogéneas de coeficientes constantes para cualquier orden, o sea, 2, 3, 4, así, cualquier orden. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, por así decirlo, 2y' más y igualada a un g de x cualquiera. Mire, un g de x cualquiera. Ya esta la ecuación diferencial puede ser de cualquier orden, ¿verdad? 2, 3, 4, 6. Yo lo pongo así el ejemplo. El g de x es este. Bueno, aquí, para resolver esta, un método sería variación de parámetros. Este ya lo vimos, ¿verdad? Esa variación de parámetros se lo pueden aplicar a cualquier ecuación diferencial lineal o no homogénea de coeficientes constantes. A cualquiera, ¿verdad? Pero coeficiente indeterminado tiene una regla específica, que el g de x solo puede ser cualquiera de estas o alguna combinación de ellas. O sea, el g de x solo puede ser polinómico, puede ser solamente seno o coseno, no es trigonométrico, chicos, es seno o coseno, nada más, pero los senos y cosenos que solo sean de potencia 1, no sean de potencia 2. Eso nada más, el seno o coseno. El argumento puede ser 2x, 3x, menos 5x, 4x, 2 tercios de x, cualquiera de ellos. Pero la potencia del seno y el coseno solo puede ser 1. No puede ser seno cuadrado, seno cúbico, seno eso. Si a un caso es uno de ellos, nosotros veríamos si mediante alguna identidad podemos llevar esos senos cuadrados, cúbicos o algo, o de grado algo, a que me queden solamente de grado 1. Si no es el caso, me tendría que haber una obligación de usar variación de parámetros. Otros que pueden usar si es exponencial, miren, un e a la 2x, e a la 3x, e a la menos 5x. Entonces ahí sí podríamos usar coeficiente indeterminado. Luego viene la combinación entre un polinómico y un exponencial. Eso sí se puede usar, ¿verdad? Un polinómico y un exponencial. Un exponencial y un seno, ahí sí se puede usar, ¿verdad? Siempre la misma regla, ¿verdad? El seno que solo sea grado 1. Y el exponencial, pues ahí no importa el exponente que tenga. Igual, que no sea x al cuadrado, ¿verdad? Sino que un valor por x ahí. Un polinómico por un seno o coseno también se puede usar. Y que se dé las tres, ¿verdad? Un polinómico, un exponencial y un seno o coseno también se puede usar. Y ahí otra cosa, por ejemplo, un secante, un tangente o algo, sí tendría que ver la posibilidad si alguna identidad trigonométrica me lo llevaba a senos y cosenos. Miren que aquí no hay producto de senos por cosenos, tampoco es si el g de x es un seno por coseno, no. Tendrían que ver si hay alguna identidad de que lo convierta en una suma de un seno más un coseno o un seno más otro seno, no sé. Pero tendrían que ver en esas cosas. Bueno, ¿y de qué es esto entonces? Bueno, suponiendo que el g de x es una constante, el YP que ustedes que van a tomar de prueba va a ser esta constante. Así. Van a decir, si el g de x es una constante, por ejemplo, es 2, entonces mi YP va a ser A. Así. Entonces el objetivo de ustedes va a ser determinar ese valor de A. Este sería el coeficiente indeterminado, miren, por eso se dice coeficiente indeterminado, porque el objetivo va a ser determinar esa A. Si el g de x es una función lineal, lo que van a escribir como YP es una expresión lineal, o sea, van a decir YP es mi expresión lineal. Miren, entonces escriben esa expresión lineal y entonces eh, van a tener que determinar quién es A y B. Miren, los coeficientes que no conocen, por eso se dice coeficiente indeterminado. Si, si el g de x es una expresión cuadrática, miren, aunque falte el lineal, que escriben una expresión cuadrática completa. Mira, aunque falte el lineal ahí o falta el constante, escriben una expresión cuadrática completa y a determinar todos esos coeficientes. Si es una cúbica,
escriben una expresión cúbica completa, miren, aunque falte el x al cuadrado, siempre le escriben completa. Ese sería su YP de prueba. Entonces ahí ustedes van a determinar cómo encontrar esos A, B y C, que luego lo vamos a ver cómo determinarlos, pero la cuestión aquí está en saber, cómo formar ese YP. Entonces eso se va a determinar a partir de mi G de X, o sea, según la forma que tenga el G de X, va a ser la forma del YP. Entonces, si es una cúbica, pues escribimos una expresión cúbica como YP y mi objetivo va a ser después determinar esos valores de A, B, C y E, los coeficientes. Bueno, si es un seno, si mi G de X fuera un seno de 4X, mi YP sería una expresión de esta forma. A coseno de 4X más B seno de 4X. Miren. Y si es un coseno de 4X, pues es la misma del seno, miren. Es la misma. Aquí no, si mi G de X solo está el seno, no es, tengo que escribir tanto el coseno como el seno, no solo sería el seno, chicos, ¿verdad? Porque alguien puede decir, pues, necesito que esté también el coseno 4X aquí para que ponga yo las dos expresiones así. No, con solo uno de los dos que esté, o es el seno o el coseno, va a ir la expresión, ¿verdad? Si están los dos, por ejemplo, si está seno de 4X más, si el G de X fuera iría de esta forma siempre. Aunque estén los dos ahí, aunque sean del mismo, bueno, si son del mismo argumento, irían de la misma forma. Si este coseno ya fuera de otro argumento, por ejemplo, dije 2x, pues aquí pues tendrían que poner otra expresión como su YP sería c coseno de 2x más e seno de 2x. ¿bien? Porque ya este coseno es de otro argumento, entonces tendría que escribir una expresión con ese argumento, ya no sería de 4x, ya esto no abarca el coseno de 2x, sino que tengo que poner una expresión para él, en este caso. Y lo mismo, si aquí estuviera coseno de 2x, esta expresión tendría que sumarse aquí, miren. Bueno, toda, ¿verdad? Con el coseno y el seno. Si es exponencial, la forma del YP va a ser una constante por ese mismo exponencial. Miren, si es un exponencial. Ya no importa si es e a la menos 2x, e a la menos 3x, si es negativo, sería la constante por ese exponencial. Ahora vamos a las combinaciones. Si tenemos una expresión lineal por un exponencial, pues miren, aquí pues se sigue la misma regla. Como es aquí una expresión lineal, nosotros lo que vamos a escribir es una expresión lineal por ese exponencial que esté ahí. Mire, por esto. Si es una expresión cuadrática por un exponencial, vamos a escribir una expresión cuadrática completa por ese exponencial. Mira, aunque solo sea el x al cuadrado que esté, nosotros escribimos una expresión cuadrática por ese exponencial. Ese va a ser nuestro YP. Si es un exponencial por un seno, pues aquí es lo mismo, miren. Es como que yo les dijera, la del seno, esta de la del seno por el exponencial, miren. Aquí ya está distribuido el exponencial. Pero es como que yo les dijera esa por el exponencial ahí 3x, si ustedes lo distribuyen les queda eso. Miren, es la del seno. Si fuera coseno, lo mismo, la prisma del coseno, que es la misma expresión del seno, por el exponencial. Luego, si tienen una cuadrática, o sea, una expresión polinómica por un seno o coseno, va a ser esa expresión polinómica de tal grado por la del coseno. Pero miren que esos coeficientes, miren aquí bien, es bien curioso, esto es bien curioso. Aquí es cuadrático, ¿verdad? Entonces la expresión que va a ir es una cuadrática por el coseno, pero miren que la expresión otra cuadrática por el seno es de distintos coeficientes. Miren, no pongo A, B y C, es distinto. O sea que aquí tendría que determinar 6 coeficientes, ya no serían solamente 3. Miren, aquí es distinta la expresión cuadrática para ambos coeficientes. Esto hay que tenerlo cuidado, miren. Porque aquí puede decir, bueno, voy a escribir A, B, C también aquí. No, aquí no, serían distintos. Igual si sería cúbica, aquí tendría 4 coeficientes y aquí otros 4 distintos. Así que podría llenarse el abecedario aquí, ¿verdad? De acuerdo como sea. Y si tenemos aquí la triple combinación, aquí la polinómica, la exponencial y un coseno o bien el seno, sería ver
¿Cuál es la polinómica? En este caso es lineal, pues sería ax más b, miren, por el exponencial que tengo, por el coseno, más otra expresión lineal por el exponencial y por el seno, en ese caso. Y aquí son algunas combinaciones, ¿verdad? Aquí pueden darse más, ¿verdad? Pero aquí es para entender. No sé si se entiende o hay alguna pregunta, chicos. No sé. No sé si se entiende o hay alguna pregunta. Sí se entiende, Lick. Bueno, vamos a ver. A ver, chicos. ¿Cómo sería el YP teniendo ese G de X? ¿Será que alguien ahí se encuentra? Me lo dice cómo sería. ¿Cómo sería el YP? Si el G de X es 2X al cuadrado, E a la menos X seno de X. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay 12 aquí presentes. Una Ajá. del 10 y el 11. ¿Cómo? Una mezcla entre el 10 y el 11 porque está e a la 3x seno, ajá, y está e a la x a la menos x seno de x. Ajá, Pero tenemos sí. Sí, antes, sería una mezcla ahí entre el 10 y el 11, pero ajá, dígame cómo sería, porque así como... hacemos la Ajá, cuadrática a eso, AX al cuadrado más a BX x, más C por... el coseno de, ajá, por el coseno de x sería, más la x cuadrado de f, eso también, x cuadrado f más f FX de x, ajá, f más, más seno de X. e de, El, y el, después, ajá, la parte del e de x, bueno, que sería la cons, aquí es, sí, ajá, mire, aquí es el problema. Aquí está el exponencial. Aquí usted le asocia el exponencial nada más. La menos X. No es que va a poner otra expresión más, sino que aquí la exponencial va aquí. Aquí junta con ella, porque esto es, miren, están todos ahí una triple multiplicación. No es que va a poner más otra de la exponencial, no. Ahí están las tres juntas, entonces, ahí va multiplicada, mire, o como que la ponga usted multiplicado todo por el exponencial, ¿verdad? Que así lo distribuye, es lo que yo tenía antes, ¿verdad? Pero esto es, así sería, aquí como tengo una cuadrática, sería una expresión cuadrática, luego sería una exponencial, la misma exponencial que tenga ahí, y bueno, aquí es un seno de X, entonces sería coseno de X, más otra expresión cuadrática por ese mismo exponencial, por el seno de X, así. Suele ver lo que tenga yo ahí. Si tengo una expresión cúbica, sería una expresión cúbica. Si hay una exponencial, escribo la exponencial y me fijo si hay hay un seno o coseno. Bueno, y si hay pues, ese seno, pues escribo el coseno del argumento que tiene el tal función seno o coseno, más otra expresión de si miro si es cuadrática o tal, y sería esa expresión polinómica por el exponencial
y por el seno. Así lo pueden ver ustedes en ese caso. Ver si hay. ¿Qué expresión aquí polinómica hay? Bueno, su YP entonces sería, bueno, si yo miro que hay una expresión polinómica cuadrática, bueno, sería una expresión cuadrática. Hay un exponencial, bueno, sería el exponencial. Si hay un seno, pues sería un coseno de tal argumento, así. Y más, vuelvo, si, ¿qué expresión escribí aquí? Una cuadrática, bueno, o sería otra cuadrática, es el mismo exponencial que escribí aquí y sería complementado con un seno de tal cosa. Así de sencillo. Miren, en ese caso. Si hay un más aquí, e a la x, bueno, sería más, y me sigo con el otro término que está aquí. Como aquí hay un exponencial, bueno, aquí sí me fijo en qué letra me quedé del abecedario y ahí continúo, no que empiezo con A de nuevo aquí, sino que continúo con otra, con la letra que me sigue. Si me quedé en la G, pues sí, sigo con la H, y a la X, miren que sería un exponencial solito ahí. Bueno, ¿cuál es un exponencial solito? Bueno, A sería una constante, por eso sería H por E a la X. Y si hay más, si por ejemplo, si hay un X solito ahí, más, bueno, sería más. Es una polinómica que hay aquí solo, bueno, continúo. Escribo una expresión polinómica y X más J. ¿Sí? Y ahí puedo seguir con el abecedario. No empiezo con A de nuevo, sino que sigo con el abecedario. Porque todos los coeficientes tienen que ser distintos. Todo eso. El trabajo va a ser determinar luego esos valores de esos coeficientes. Por eso se dice coeficiente indeterminado, porque voy a tener que determinar ese valor que, que valgan. Ahí puede ser cualquier valor, ¿verdad? Tanto real, puede ser cualquier valor real, puede ser negativo, positivo, pueden valer cero alguno de ellos, fracciones, radicales, no sé, pueden darse ahí cualquier valor, ¿verdad? Ya eso después, cómo lo determinamos, pues lo vamos a ver después. De momento lo que quiero es que agarren cómo es forma del YP. Para eso vamos a hacer una serie de ejemplos ahorita para que queden bien claros. Vamos a estar ahí intentando con eso. Bien, aquí miren, he traído varios ejemplos, varias ecuaciones diferenciales donde ya traigo su solución complementaria. Para estos ejercicios, para este método siempre vamos a hacer lo mismo que hacíamos en variación de parámetros. Allá nosotros en variación de parámetros resolvíamos la solución encontramos la solución complementaria resolviendo la ecuación homogénea asociada, o sea, igual la vamos a hacer, ¿verdad? Y encontramos el YC. De ahí empezamos calculando el gaussiano. Bueno, aquí nosotros vamos a hacer el mismo inicio. Vamos a resolver la ecuación homogénea asociada y vamos a encontrar el YC. Cuando nosotros encontremos el YC, nosotros lo que vamos a hacer es formar nuestro YP. Para eso, pues, miremos que nuestro G de X en este caso es 4 más E a la X. Miren. Una forma fácil de hacer esto es ver cuántos términos tiene ahí el G de X y, por ejemplo, este es un término por sí solo que sería una constante y llamarle esto un YP1 y de aquí voy a sacar un YP2. Es una forma fácil de hacer esto, ya van a ver por qué. Bueno, para mi YP1, ¿cómo sería la forma del YP? ¿Cómo sería, chicos? Exactamente. Para mi YP2, ¿cómo sería la forma del YP? No tengan miedo si se equivocan. Aquí para eso estamos, para aprender y corregir. Aquí es el momento. No tengan miedo. Digan ahí lo que piensan ahí y pues, si no, corregimos. Mi YP2 es un exponencial. ¿Cómo sería el YP2? Si es un exponencial, ¿cómo haría? Miren, si es solamente un exponencial sería una constante por la exponencial mismo. Como ya usé A, no puedo usar A, sino que sería B por E a la X. Así. Bien,
Aquí es donde viene ya lo interesante. Miren, esto es según el YP, sería según lo que les acabo de explicar. Pero ahora viene algo más. No de puro gusto está este complementario aquí. Aquí, miren, tenemos que quitar la dependencia que exista entre las soluciones de la complementaria con estas YP. O sea, vamos a ver si son dependientes a algún término con esta. Y si son dependientes, pues así como hacemos en las complementarias, que por ejemplo teníamos un valor de R igual a 2, una raíz, ¿verdad? Y era multiplicidad 2, ¿cómo era el complementario? Vamos a ver. Si tenían en las raíces ahí auxiliares R igual a 2 y era de multiplicidad 2, ¿cómo escribía la complementaria? Vamos a ver si de acuerdo. ¿Cómo hacía? Vamos a ver. No sé si Daniel va a hablar o se quedó con el micrófono activo. Bien, no sé. Alguien, dígame, si tenía la raíz ahí R igual a 2 y era de multiplicidad 2 esa raíz, ¿cómo era la complementaria? Es C, E a la X, y después otro C, pero se le multiplicaba X, E a la X. Bueno, 2X, ¿verdad? Porque la raíz es 2. Así es. Ajá, exactamente. O sea, lo que hacía era agregarle una X para quitar la dependencia. Eso es lo que hacía. Bien, eso mismo vamos a hacer aquí con el YP. Vamos a ver si hay dependencia o no. Si no hay, pues no hacemos nada. Nuestro YP sería de esa forma. Si hay dependencia, pues vamos a ir agregando X. Bueno, miren que una constante, miren que en el YC tengo solamente una constante aquí, pues esto ya significa que es dependiente. O sea, esto sería dependiente con esto. Entonces, para esto yo agrego una X, miren, para quitar la dependencia. Pero resulta que al agregar una X, ahora va a ser dependiente con este. Miren, entonces va a ser dependiente. Entonces ya no es una X, sino que sería una X al cuadrado, miren, para quitar la dependencia. Ahora me fijo si hay más y ya no hay más, miren, ya no hay alguno que tenga X cuadrado por A, bueno, por C, por una C tal. Entonces ya no hay, miren, entonces le agrego la X cuadrado. O sea, mi YP1 ya sería de esta forma. Bueno, lo hubiera puesto mejor así, AX al cuadrado. Este sería mi YP1, miren. Formé mi YP1 a partir de lo que tenía aquí, pero luego yo tengo que ver si eso es linealmente dependiente con el YC. Entonces, si es linealmente dependiente, entonces lo que voy haciendo es agregando X. Entonces, miro si al agregar una X, resulta, ¿verdad? Todavía dependiente con otro. Y vieron que si solo agregaba una X, era linealmente dependiente con este. Entonces, lo que necesitaba era agregar una X al cuadrado. O sea, multiplicarle otra X a lo que le había agregado. Y ahí está. Ahora voy con este otro. Bueno, voy a ver si hay algún término aquí que sea similar a él o solo los diferencia por la constante. Y efectivamente, miren que este es idéntico a él, ¿verdad? Lo único que los diferencia es la constante. Entonces esto es linealmente dependiente. Entonces lo que hago es agregarle una X a este término para quitar la dependencia con este. Pero resulta que al quitar la dependencia, al agregar esa X, ahora con quién es dependiente con este, miren. Entonces ahora lo que agrego sería una X al cuadrado. Entonces me fijo si ahora hay con otro y no lo hay. Miren, entonces aquí este sería mi término, mi YP2. Entonces mi YP final, que este sí va a ser el YP que estamos formando antes, va a ser la suma del YP1 que encontré más el YP2 que encontré. En pocas palabras, mi YP va a ser AX al cuadrado más BX cuadrado y a la X. Miren, este va a ser mi YP ya final. Luego lo que voy a hacer después es encontrar esos valores de A y B, pero así de esta forma vamos a encontrar el YP. Miren que ya no es solo ver la forma del eje de X y ya formarlo, sino que ahora, ya cuando digamos a resolverlo, es tener la complementaria antes y luego ver si hay dependencia. Y si hay dependencia, pues voy a ir quitando las dependencias. Si no hay, pues no hago nada de ello, solo lo copio tal y como está para mi YP. No sé si se entiende o no, chicos. Sí, se entiende. Solo una duda ahí, Rick. Ajá. Al momento de igualar el término,
ejemplo, ahí va, YP2 tenía B exponencial a la X por X. En Ajá. todo caso, que como anda buscando que no sea igual a ninguno de los términos del YC, Ajá. sí, ¿qué hubiera pasado si hubiera puesto B por E a la 2X por X? Igualmente. Ah, bueno, buena pregunta lo que hace. Él lo que pregunta es que está un poquito entrecortado, creo que la señal. ¿Qué hubiese pasado? Solo vamos a ponerlo, ya lo voy a volver a escribir como estaba. Él me dice si hubiese estado así. Ya el exponencial sería e a la 2x. Bien, si tendría que haber agregado alguna x, quizás es lo que me pregunta o no. Bueno, yo me fijo si hay alguna expresión similar en el YC. Pues no lo hay, miren, porque resulta que este es e a la 2x. Y aquí los únicos exponenciales que tengo es e a la x y e a la menos x. O sea, ya esos exponenciales son distintos a este. O sea, aquí yo ya no tendría que agregar x. Y entonces mi YP aquí pues ya solo sería así. B e a la 2x, lo copio igual. Ya no tendría que agregar x aquí a este porque ya no hay ninguno de ellos. Miren. Ahí está. Hago esta separación de inicio así en YP1, en YP2 para que vean que es independiente lo que le multiplico, ¿verdad? O sea, dependiendo de este término que es lo que tenga, le voy a formo mi YP1 y le multiplico a él lo que necesite, ¿verdad? Miren que aquí, así de esta forma, no le multiplicaría lo mismo que le multiplico al YP1, le multiplico al YP2. Eso es independiente. No le voy a si le multipliqué x cuadrado aquí al YP1, le voy a multiplicar x cuadrado al YP2. No, así no es la cosa. Sino que me fijo en cada uno de ellos si hay dependencia o no. Entonces, miren, así sería si acaso fuera este, ¿verdad? El YP2. Obviamente aquí tendría que ser e a la 2x para que fuera de esta forma, ¿verdad? No sé si hoy sí me doy, le contesté ahí la duda que tenía. Sí, entonces podrían haber más de una solo, YP2. ¿Cómo así? Ahí sí no le entendí. O sea, aquí podrían haber más términos y formar más YP3, YP4 y luego de formar el YP y todo ahí. Eh, pero es que el YP2 viene de la forma que tenga aquí en g de x al otro término. No, no es que yo me lo formo como yo quiero el YP2, sino que según lo que yo tengo en g de x. Eso es según lo que yo tengo en g de x. Entonces, a partir de ello yo formo mi YP. Como aquí es e a la x, pues entonces yo lo que puse al inicio fue una constante por e a la x. Luego el x al cuadrado yo se lo voy agregando porque era linealmente dependiente con estos dos. Y aquí casualidad que le multiplique x cuadrado a ambos términos, ¿verdad? Significa que le voy a multiplicar el mismo x a los dos términos que tengan los dos YP, sino que eso es independiente. Vamos a hacer otro más. No, aquí no se preocupen, traigo varios para que miremos. Siempre traigo la misma ecuación diferencial, pero con la misma solución, ¿verdad? Que complementaria que va a tener, pero con diferente g de x. Miren que en este caso el g de x es 7x al cuadrado más 4 más 9x al cuadrado e a la x más e a la menos x. Miren ahora, bueno, digamos, nombremos quién va a ser nuestro YP1 y nuestro YP2 y a partir de ello. Bien, con este forman lo que es un YP1. No es este solo y este solo forman un YP tal. No, los dos forman un YP1 porque esto es el constante es parte de la expresión cuadrática. Entonces los dos forman un YP1. Este forma un YP2 porque es distinta exponencial a la que hay aquí, entonces forma un YP2. Y este sería un YP3, o sea, tendría 3 YP. Entonces, vamos a formar el YP1 primero.
Tenemos aquí una expresión cuadrática, entonces la expresión de prueba sería ax cuadrado más bx más c. Miren. Entonces ahora, pues, miremos si hay dependencias con la complementaria, con este YP1. Miren que en la complementaria yo tengo una expresión lineal. Bueno, si lo ven así, este sería dependiente con este y este sería dependiente con este. Miren, este no había problema, dirían ustedes. Bueno, como este es dependiente con este, entonces yo tendría que multiplicarle una x a toda la expresión. Miren, una x a toda la expresión. ¿Qué pasaría? Bueno, aquí me quedaría ax al cubo más bx al cuadrado más cx, ¿verdad? Pero miren que este cx ahora sería dependiente con este. Entonces ya no es una x que tendría que multiplicarle, sino que tendría que ser una x al cuadrado. Para que aquí empiece x al cuadrado, aquí sería x al cubo y aquí sería x a la 4. Y ahora sí sería linealmente dependiente cada uno de estos términos con este. ¿Bien? Tiene que ser x al cuadrado. No puede ser x la que la multiplique, ¿verdad? Porque sería dependiente. Sí, y alguien dirá, ¿y por qué a todo? Porque no solamente fue a la C. Bueno, vamos a responderle esa pregunta, si acaso la tenían ahí esa duda. Voy a poner de nuevo como le había puesto. ¿Por qué no? Porque le multiplico a todo el X a toda la expresión, no solamente al C, que era el C que estaba dependiente. Bueno, ¿qué pasa si yo le multiplico la X solo al C? Ya sería este dependiente con este y sería dependiente con este. O sea, miren, ese sería el problema. Si le multiplico nada más la x al cuadrado a él, ya sería dependiente con este. Entonces, por eso, cuando le vayan a multiplicar una x, miren, todos estos problemas se les surgen. Multiplíquensela a toda la expresión que formen aquí en el YP tal. No solo al término ese, sino que a todo, porque se va formando una cadena eso, ya ese, si yo le multiplico ese término, va a ser dependiente con el otro que sigue, y así, y así van a estar en ese juego. Mientras que lo están multiplicando a todo, ya les va a dar independiente con los que tienen ahí, y solo les va a tocar verificar con los del YC. ¿Está claro? Entonces esto sería mi YP1, que al final esto es ax a la 4 más bx a la 3 más cx al cuadrado. Miren. Una forma de verlo esto es, por ejemplo, miren que aquí tengo C1, C2x, o sea, sigue una lineal. Entonces, si hay alguna expresión polinómica aquí, solamente polinómica, no es combinación de un seno con coseno en el gx. Si hay una expresión polinómica, bueno, yo escribo la expresión polinómica de tal grado, pero cuando yo le multiplique, ustedes van a dar por entendido, miren que como aquí se quedará en una lineal, lo que sigue aquí tendría que ser una cuadrática. El menor término que puede empezar aquí en A sería una cuadrática, de ahí lo que sigue hasta llegar al término ese. ¿Bien? O sea, no puede haber una expresión lineal y una constante solamente aquí en el YP, porque ya está aquí en el complementario la constante y la lineal. Entonces lo que tiene que seguir es una expresión cuadrática, cúbica y de grado 4, ¿verdad? Pero eso es porque aquí tenía una expresión cuadrática. Bueno, ahí tengo mi YP1, ahora formo mi YP2. Mi YP2 es una expresión cuadrática por una exponencial. Entonces vamos a escribir la expresión cuadrática. Ojo, distintas las constantes de las que están aquí, ¿verdad? Me quedé en C aquí, pues puedo seguir de X más, bueno, X al cuadrado, Fx más E por el exponencial que tiene, sería E a la X. Miren. Aunque solo esté el término cuadrático, tiene que ser una expresión cuadrática completa. Ahora me fijo si hay dependencia o no hay dependencia con esto aquí. Bueno, y sí hay dependencia, porque por ejemplo, si yo distribuyo el exponencial, sería dependiente con este, miren. Y este sería dependiente con este, ¿no? Entonces aquí pues lo que hago es multiplicar una X. Bueno, al multiplicar una X, solo imagínense ustedes que al distribuir esto con esto tendría Gxe a la X. Sería linealmente dependiente con este, porque tengo aquí la constante por X a la X, o sea, tendría la misma. Miren, lo único que los diferenciaría sería el C4 y el G. Entonces ya no es una X la que tengo que multiplicar, sino que tiene que ser una X al cuadrado.
Vamos a ver si le multiplicamos una x al cuadrado, sería gx al cuadrado e a la x, sería el mínimo término, ¿verdad? Porque aquí sería fx al cubo por e a la x, y aquí e a la x a la 4 por e a la x. Entonces, si yo, el mínimo término que tendría es gx al cuadrado e a la x. Y ya no hay una combinación así cuadrática, una constante cuadrática y el exponencial. Entonces, lo que tengo que multiplicar este término es un x al cuadrado. Vuelvo y repito, lo que le multiplique es independiente. Aquí casualmente es x al cuadrado de ambos términos, ¿verdad? Pero no significa que siempre el que, como al primero le multiplique x al cuadrado, al segundo también x al cuadrado. No, eso puede ser distinto. Aquí puede que no le multiplique o si le multiplique tal otra x de tal potencia, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser la misma. Eso va a ser de acuerdo a lo que yo tenga aquí en el complementario. Bueno, y entonces en este caso, de esta forma quedaría, estaría escribiéndolo así, e a la x a la 4, más fx al cubo, más gx al cuadrado, e a la x. Nuestro YP, 3. Tenemos aquí solamente una exponencial con e a la menos x, pues sería una constante. Siguiendo allá, sería h por e a la menos x, ¿verdad? Ya que solo es una exponencial ahí sencilla. Entonces sería una constante por esa misma exponencial. Y vuelvo aquí y veo aquí si hay dependencia. Pues miren que este sería dependiente con este. Entonces agregamos una x. Bueno, al agregar la x ya sería dependiente con este, miren. Entonces, bueno, sería x al cuadrado, miren. Casualidad de nuevo que a los tres términos le multiplico x al cuadrado, ¿verdad? Pero siempre digo, no siempre va a ser el mismo a todos. Entonces aquí mi YP3 sería hx al cuadrado e a la menos x. Miren. Mi YP sería el todo, entonces, la suma del YP1 más el YP2 más el YP3. Miren. Entonces, mi objetivo sería encontrar la forma de todo este término. AX a la 4 más BX a la 3 más X al cuadrado más EX a la 4 más FX a la 3 más GX al cuadrado por E a la X más HX al cuadrado es a la menos X. Miren, esa sería mi YP. Todo esto. O sea que aquí yo tendría que encontrar 7 valores de coeficientes. Y ahí es donde ustedes deben de preocuparse. Entre más coeficientes tengan ustedes aquí, más trabajo es. O sea, no es, qué bonito se va formando el abecedario. No, no tiene que ser bonito eso, porque más trabajo es esto. Todavía no lo resolvemos, ¿verdad? Solo estamos formando el YP. Todavía no les he enseñado cómo encontrar esos coeficientes, que después lo vamos a ver. Solo quiero que entiendan cómo formar el YP quitándole las dependencias que ustedes tengan presentes. Vamos con otro más. Aquí es para que quedemos claros con esto. Miren. Otra ecuación diferencial de orden 7 con un g de x, ¿verdad? Y tiene su complementaria. Ya les traigo su complementaria, ¿verdad? Para que ustedes no estén ahí calculando la vez. Ya les expliqué, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar la complementaria y a partir de ello formamos nuestra particular. Bueno, en este caso el g de x que tenemos es 4x al cubo menos x a la 3 por e a la menos x. Bueno, esta es una expresión cúbica, sería nuestro YP1 y este sería un YP2. Bueno, del YP1 tenemos una expresión cúbica, sería ax al cubo más x al cuadrado más, bueno, me salté la b, ¿verdad? Pero no importa. Aquí le vamos a poner más bx más Bueno, ese sería el YP1. Entonces, aquí pues vamos a ver qué le tenemos que multiplicar. O si le tenemos o no le tenemos que multiplicar, ¿verdad? Para quitar la dependencia. Pues sí, miren que este es linealmente dependiente con este, miren. Y a su vez este con este otro, ¿verdad? Entonces tendría que multiplicar algo a toda la expresión para quitar la dependencia. Bien,
si le multiplico x, este me va a quedar la x, va a ser dependiente con este, miren. Si le multiplico x al cuadrado, va a ser dependiente con este. Entonces ya no es x al cuadrado, sino que tiene que ser x al cubo. Y es claro de entenderle, mira, me quedé en una cuadrática. Bueno, el mínimo término que debe aparecer en el YP1 aquí debe ser una cúbica. Y efectivamente, miren, o sea, lo que tengo que multiplicarle que es un x al cubo. De aquí sería ax al cubo más cx, no sería, es ax a la 6, ¿verdad? Más cx a la 5, más bx a la 4, más ex a la 3. Miren, ahí quería mi YP1. Ahora mi YP2, bueno, tengo una expresión cúbica con una exponencial, pues lo mismo que hice aquí, una expresión cúbica, sería, bueno, siguiendo con el abecedario, ¿verdad? Es b al cubo, x al cuadrado, más hx, más y. Por el exponencial ese que yo tengo ahí, que es e a la menos x, miren. Bueno, ahora miremos aquí si hay dependencia. Bueno, aquí están los de la e a la menos x, miren. Empieza en x, entonces mire, y este sería dependiente con esta, multiplicarle la exponencial, y este sería dependiente con este. Si le multiplico solamente la x, aquí este e a la e quedaría y por e a la x, e a la menos x sería dependiente con este, entonces tiene que ser x al cuadrado para quitar toda la dependencia. Entonces, si le multiplico x al cuadrado, se quedaría fx al cubo más x a la 5, ¿no? Más gx a la 4 más hx a la 3 más i x al cuadrado. Todo esto por la exponencial e a la menos x, ¿verdad? Miren, ahí estaría. Esto es, si ustedes le factorizarían el exponencial, quedaría c6 más c7x e a la menos x. Entonces esto se queda en una lineal. Entonces aquí tienen que empezarme en una cuadrática para que yo siga. Para que sean linealmente independientes. Miren que ahora sí, miren. Aquí le multiplico un x al cubo y aquí un x al cuadrado. Miren, no necesariamente es lo mismo, como les digo, tienen que multiplicar el x de la misma potencia. Nada que ver. Entonces aquí ya mi YP sería el siguiente. La suma de estos dos, o sea, sería ax a la 6 más cx a la 5 más bx a la 4 más ex al cubo más, y sigo con esta otra, sería fx a la 5 más gx a la 4 más hx al cubo más ix al cuadrado y a la menos x, ¿ven? Esa sería lo que es mi YP. Yo lo hago así por separado para que ustedes me entiendan, ¿verdad? Pero ya ustedes con experiencia ya no lo van a hacer por separado, sino que ya van a formar el YP de una. Van a decir, ah, bueno, aquí tengo este aquí al cubo, sería una expresión cúbica. Vamos a ver si necesito multiplicar algo. Le vamos a multiplicar directamente aquí en el YP, miren. Luego más, fijo el otro. Miren que aquí no es menos, otra cuestión que se van a preguntar cuando estén haciendo el ejercicio. Como aquí es menos, yo voy a poner menos aquí, menos el factor de que salió de ella. No, siempre es más. O sea, aunque sea menos aquí, ustedes siempre van a escribir más. Si es más, pues es obvio que va a ser más, ¿verdad? Pero si es menos aquí, miren que aquí es menos, aquí siempre es más. No es que van a poner menos el factor del YP2. No sé si se habían dado cuenta en esto, ¿verdad? Pero siempre es más. Aquí todo es más. Todo es más, aunque sean menos ahí. O sea, tengo una expresión cúbica con que, por ejemplo, aquí sea en vez de 4x, sea 4x al cubo menos 2x. Ah, entonces el de lineal tiene que ser negativo, porque aquí está el 2, aquí el lineal está negativo, entonces el de lineal que puse aquí tendría que ser negativo, me sería menos, entonces este me va a quedar menos, el B. No, tiene que ser más siempre, aunque sea negativo. El signo, ese signo de B y tal, usted lo va a determinar, bueno, el valor de B, si va a ser negativo o positivo, cuando ya diga resolverlo, ahí pues lo va a determinar. No es que aquí en el momento de aquí que lo haga. Y así sería, chicos. No sé si hay alguna pregunta o algo. No, Lick. Bueno, para práctica les voy a dejar este.
Bueno, se los voy a dejar en el documento. Miren, les voy a subir el documento hoy de este. Y ahí hay más. Son 4, miren, se los voy a dejar ahí para práctica, para que ustedes formen el YP. Y no sé si les dejo ahí el YP, cuál es el verdadero, o posiblemente se lo comparten en el grupo ahí, el YP, lo que es el correcto, ¿verdad? Para que ustedes lo comparen y a ver si entienden. Y si tienen dudas, pues escríbanme, ¿verdad? Mañana vamos a seguir con más, pero ya mañana vamos a intentar resolver ya cómo encontrar estos valores A, B, C y E. De momento les digo que si se encuentra un ejercicio como este y tendríamos esta base, van a dar el grito en el cielo. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora con este YP vamos a calcular todas las derivadas presentes que estén aquí en la ecuación diferencial. O sea, a este YP que tenemos aquí, por ejemplo, tendríamos que calcularle 7 derivadas. Luego de calcular esas 7 derivadas, sustituir cada una de esas derivadas aquí en ecuación diferencial. Sustituirlas a todas aquí. Todas las derivadas presentes, o sea, la tercera derivada, la quinta y la séptima derivada, sustituirlo aquí. De ahí igual juntar coeficientes y así como cuando hacen allá fracciones, como hacen fracciones parciales que juntan los del x al cuadrado con los del x al cubo, los de x al cuadrado de la izquierda con los de la derecha y así. Lo mismo sería aquí este trabajo. De momento. Pero no se vayan a poner a resolver estos porque estos solo son pues, de práctica, ¿verdad? Ya la sexta derivada, séptima derivada. Si no, van a tardarse todo el día en estar haciendo esto. Pero ya les di un adelanto de cómo va a ser la cuestión esa. Entonces, ahí les puedo dejar en el documento para que practiquen eso ustedes. A ver si le agarraron, ¿verdad? Y nosotros vamos a seguir mañana haciendo más ejercicios de esto.